En algunos experimentos clásicos, el cerebro parece preparar una acción unos 200 milisegundos antes de que sintamos que hemos decidido. Es como si el narrador llegara tarde a su propia historia. Si esto ocurre en tareas simples, ¿qué pasa con decisiones complejas como elegir carrera o decir sí a una propuesta? ¿Tomamos realmente nuestras decisiones o el cerebro las toma y luego nos cuenta una versión ordenada de lo que pasó? Hoy vamos a desarmar esa duda paso a paso, separando sensación de control, mecanismos neuronales y contexto social para ver hasta dónde llega nuestra agencia y dónde empiezan los automatismos. En la siguiente parte continuaremos con el tema. En los años 70, un neurofisiólogo alemán llamado Benjamin Libet realizó un experimento que se convirtió en una pequeña bomba en la psicología de la voluntad. Pidió a los participantes que movieran un dedo cuando quisieran, mientras registraba su actividad cerebral con electrodos. Descubrió algo desconcertante. La señal eléctrica que preparaba el movimiento aparecía antes de que las personas sintieran haber decidido moverse. Desde entonces, el debate no ha parado. Otros laboratorios repitieron y refinaron el estudio con tecnología más precisa, como resonancias magnéticas funcionales y mediciones de microsegundos. Los resultados fueron parecidos, el cerebro parecía arrancar antes de que la conciencia dijera voy. Este hallazgo no significa que seamos marionetas sin control, pero sí obligó a redefinir qué entendemos por decisión. Hoy la cuestión es más matizada. El cerebro podría preparar múltiples opciones en paralelo y solo una llega a la conciencia como mi elección. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo familiar. A veces decimos, me salió sin pensar, como frenar ante un semáforo en rojo o esquivar un obstáculo. Otras veces sentimos una deliberación interna, como al elegir entre dos caminos vitales. Ambos procesos están gobernados por sistemas neuronales distintos, pero interconectados. ¿Qué significa esto para nuestra sensación de libertad? Que no siempre somos el primer actor en escena, aunque sí el editor final de lo que ocurre. Imagina que tu cerebro es como una gran orquesta sin director visible. Cada sección, desde las cuerdas hasta la percusión, toca fragmentos distintos de una melodía que tú crees estar controlando. Pero en realidad, cuando levantas la batuta, buena parte de la música ya está sonando. Así funciona la toma de decisiones. El cerebro combina múltiples fuentes de información antes de que la conciencia se entere. Áreas como la corteza prefrontal, los ganglios basales y el córtex motor preparan la acción basándose en hábitos, recompensas pasadas y señales del entorno. Luego, una fracción de segundo después, la conciencia interpreta ese resultado como una elección propia. En términos más técnicos, el llamado potencial de preparación es una señal eléctrica registrada en el cerebro que precede a una acción voluntaria. Se origina unos 200 milisegundos antes de que el individuo perciba su decisión consciente. Esto sugiere que el acto de decidir tiene componentes preconscientes, automáticos, que actúan como un borrador que la mente consciente revisa, no como una orden directa. Podríamos compararlo con un conductor automático que mantiene el coche en su carril. Nosotros sentimos que estamos al mando, pero el sistema ya ha corregido pequeños desvíos antes de que notemos el peligro. La conciencia, en este sentido, sería más un supervisor que un comandante. Aquí viene la parte clave, el cerebro no necesita pedir permiso a la conciencia para empezar a actuar, pero sí la consulta para mantener coherencia con el resto del sistema. Es una especie de revisión editorial, que asegura que las decisiones tengan sentido dentro de nuestra narrativa personal. Primero, los experimentos de Libet mostraron que el potencial de preparación aparece unos 200 milisegundos antes de que las personas reporten haber decidido moverse. Esto significa que el cerebro inicia el proceso motor antes de que la conciencia lo note. Es como si el cuerpo ya hubiera pulsado Enter y la mente apenas leyera la pantalla. Segundo, en 2008 un equipo de la Universidad de Leipzig utilizó resonancias magnéticas funcionales para predecir simples elecciones binarias, como presionar un botón con la mano derecha o izquierda.
Los patrones neuronales permitían adivinar la decisión hasta 7 segundos antes de que la persona dijera cuál había tomado. No era una predicción perfecta, pero superaba el azar con claridad. Tercero, otros estudios midieron la actividad en la corteza parietal y el córtex frontal medio, regiones asociadas a la planificación y la autoevaluación. Allí se vio que las señales aumentan de forma gradual, como una rampa, antes de llegar al umbral que dispara la acción. Cuanto más fuerte esa señal, más rápido sentimos que ya hemos decidido. Cuarto, experimentos con estimulación eléctrica mostraron que se puede inducir en alguien la sensación de querer mover un dedo sin que realmente lo haya decidido. Esto refuerza la idea de que la experiencia de yo decido es una construcción, una interpretación que el cerebro añade después. Finalmente, los datos comparativos indican que entre el 80 y el 90% de nuestras decisiones cotidianas son automáticas o basadas en patrones aprendidos. Por ejemplo, elegir una ruta conocida al trabajo o abrir una aplicación sin pensarlo. Si hiciéramos cada elección desde cero, el tiempo de reacción sería tan lento que ni podríamos cruzar la calle a tiempo. ¿Qué significa esto? Que la sensación de control consciente probablemente sea una capa superficial sobre una maquinaria mucho más rápida y silenciosa, que toma la mayoría de las decisiones antes de que tengamos tiempo de darnos cuenta. La hipótesis nula en este tema sería que los experimentos sobre el potencial de preparación no demuestran que el cerebro decida por nosotros. Solo indican que hay una actividad previa asociada a la preparación motora, no necesariamente a la decisión en sí. En otras palabras, el cerebro podría estar alistando el escenario sin haber elegido aún la acción final. Una explicación alternativa sostiene que los potenciales medidos son simples fluctuaciones espontáneas de la actividad neuronal, algo así como el ruido de fondo del cerebro. Según esta visión, cuando una persona decide moverse, el cerebro solo aprovecha el momento en que esas oscilaciones ya estaban subiendo, y eso da la ilusión de anticipación. En este modelo, la decisión sigue siendo consciente, solo que ocurre sobre un terreno ya activo. Otra posibilidad es que la conciencia no sea el origen de las decisiones, pero sí un sistema de supervisión que puede aprobar o detener lo que el cerebro prepara. Es lo que Libet llamó el veto consciente, aunque no elijamos iniciar la acción, si podemos impedirla en el último instante. Esto sugiere un tipo de libertad más modesta, pero real, parecida a tener la última palabra aunque no el primer impulso. También se han planteado críticas metodológicas. Los tiempos reportados por los participantes, ese momento en que sintieron decidir, pueden ser imprecisos, porque la percepción del tiempo subjetivo es muy elástica. Retrasos de solo 100 milisegundos pueden alterar completamente la interpretación de los resultados. Con la evidencia actual, la explicación más consistente parece ser una combinación. El cerebro prepara posibles acciones de manera automática, y la conciencia actúa como filtro y narradora, seleccionando lo que mejor encaja con nuestro sentido de identidad. No somos autómatas, pero tampoco dueños absolutos de cada pensamiento. Somos, probablemente, copilotos en un vuelo mayormente automático. Aunque los experimentos parecen claros, siguen existiendo limitaciones importantes. Los registros de potencial de preparación se basan en promedios de miles de señales eléctricas diminutas. El margen de error temporal puede alcanzar decenas de milisegundos, suficiente para alterar la interpretación de cuando ocurre realmente la decisión. Es como intentar escuchar una sola nota precisa en medio de una orquesta tocando al mismo tiempo. Las resonancias magnéticas, por su parte, miden cambios en el flujo sanguíneo, no la actividad eléctrica directa. Esto introduce un retraso de varios segundos entre lo que el cerebro hace y lo que vemos en la pantalla. Así, aunque parezca que el cerebro decide antes, podríamos estar observando solo correlaciones amplias, no causas. Otra limitación son los tamaños de muestra. Muchos estudios sobre libre albedrío se hacen con menos de 50 participantes,
en condiciones artificiales y tareas triviales como pulsar un botón. No sabemos si esos resultados se mantienen en decisiones complejas que involucran emociones, valores o dilemas morales. Para cerrar estas brechas, se necesitarían experimentos con más sujetos, mejor sincronización temporal y entornos naturales. Por ejemplo, registrar la actividad cerebral mientras alguien toma decisiones reales en contextos inciertos o sociales, no solo en laboratorios silenciosos. También sería clave combinar técnicas eléctricas, EEG, con imágenes funcionales de alta resolución para unir precisión temporal y espacial. Hasta entonces, los resultados deben tomarse como mapas incompletos. Tenemos buenas coordenadas sobre cómo el cerebro prepara la acción, pero aún no conocemos el paisaje completo donde la conciencia elige su ruta. Si finalmente confirmamos que gran parte de nuestras decisiones se originan antes de la conciencia, el impacto sería profundo. En psicología, cambiaría la forma en que entendemos la responsabilidad personal. Nuestras elecciones serían más el resultado de procesos probabilísticos que de pura voluntad. En derecho, las implicaciones serían delicadas. ¿Hasta qué punto alguien es culpable si su cerebro decidió antes que él? Y en economía o marketing, las empresas podrían intentar aprovechar esa información para influir en nosotros antes de que seamos conscientes de ello. También habría consecuencias positivas. Comprender mejor la arquitectura de la toma de decisiones permitiría diseñar terapias para trastornos de impulsividad, adicciones o ansiedad, donde los mecanismos automáticos del cerebro actúan de forma descontrolada. Podríamos ayudar a las personas a recuperar el equilibrio entre impulso y veto, entre reflejo y reflexión. Sin embargo, hay riesgos claros. Si se difunde la idea de que no somos responsables de nada, se puede erosionar la noción de agencia personal, y con ella la motivación para cambiar o mejorar. Además, los resultados pueden malinterpretarse fácilmente en los medios. Una correlación neuronal no equivale a una predeterminación. Hablando de eficiencia, este tipo de conocimiento también podría integrarse en sistemas de inteligencia artificial que imiten la toma de decisiones humanas, pero ahí surge otra cuestión. ¿Queremos máquinas que actúen sin plena conciencia de por qué lo hacen, igual que nosotros? La prudencia es esencial. Las decisiones humanas son un mosaico de impulsos, deliberaciones y contextos sociales. No basta con medir señales cerebrales para entender la complejidad moral y emocional que hay detrás de un sí o un no. El reto está en usar este conocimiento sin perder el sentido ético que nos hace humanos. Quizá nunca sepamos con certeza dónde termina el cerebro automático y dónde empieza la voluntad consciente. Lo más probable es que ambos se entrelacen, como dos manos que escriben la misma historia sin saber cuál lleva la pluma. Aceptar eso no nos quita libertad, sino que nos invita a conocerla mejor, a entender que decidir también es un proceso compartido con nuestras propias neuronas. El optimismo prudente está en que, incluso si gran parte del proceso ocurre antes de la conciencia, aún podemos entrenar ese sistema previo. La meditación, la reflexión o el aprendizaje modifican los patrones neuronales que guían nuestras futuras decisiones. En cierto modo, podemos educar al piloto automático. ¿Y tú qué piensas? ¿Somos los autores de nuestras elecciones o apenas los narradores de algo que ya estaba en marcha? Tal vez la próxima vez que digas, ya lo he decidido, recuerdes que ese pensamiento empezó a gestarse unos segundos antes, silenciosamente, dentro de ti. Si te interesa seguir explorando cómo la ciencia descifra los misterios de la mente y la conciencia, te invito a ver el próximo vídeo y suscribirte para no perderte los próximos temas.